Buenas tardes. El destino manifiesto. El destino manifiesto es una idea que legitimiza y reafirma una acción a través de los resultados que se obtienen de esta, sobre todo los triunfos y las victorias. Entonces, esto quiere decir que las personas que creen en esto es porque también creen en un ser superior cuya voluntad se ejecuta a través de sus actos y se afirma a través de sus victorias. Y bueno, esta idea que puede ser tomada en cuenta por diferentes culturas, por ejemplo, casi siempre monoteístas, por ejemplo, los musulmanes o algunos musulmanes en algunos actos que hacen violentos, por ejemplo, pueden hacerlos en nombre de su ser superior o su ser creador. Pero este es el principal motor también, o al mismo tiempo, esta idea del destino manifiesto es el principal motor por el cual los inmigrantes europeos llegaron al norte de América durante el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Esta idea, el origen de esta idea es sobre una fractura que hubo, o sobre muchas fracturas que hubo en el continente europeo antes de estas migraciones. Las divisiones que hay en los poderes en Europa en los momentos previos a las migraciones generan nuevas ideas o nuevas maneras de reafirmar un conocimiento y integrarlo en una cultura. Por ejemplo, esto sucede cuando se firma la Carta Magna. En ese momento los reyes empiezan a compartir la autoridad y su poder administrativo con los señores feudales, lo que también transforma la sociedad en la que vive. Esto también sucedió, por ejemplo, cuando el rey inglés se independiza de la Iglesia Católica y empieza a haber un gobierno protestante cuya cabeza de esta religión es el mismo rey. Estos cambios sociales o esta manera de transformar la sociedad y de hacer nuevos lineamientos, nuevas maneras de conducir la sociedad, al tiempo que generan guerras, conflictos y pobreza por las diferencias en estas ideas, por las divisiones que hubo, también genera una identidad o una fortaleza en la identidad de la persona que cree en esto, que tiene este tipo de creencias, sobre todo religiosas. Entonces, la división o los problemas, los conflictos al mismo tiempo cuando se resuelven, reafirman una identidad. Y con esta identidad es que los inmigrantes europeos de la época llegaron a América, sobre todo al norte de América. ¿Qué pasa? Esto es totalmente diferente a las migraciones que suceden hoy en día. ¿Por qué? Porque en ese momento la idea era llegar a este territorio, estas migraciones europeas de estos tiempos, sobre todo después de la industrialización, de la revolución industrial durante el siglo XIX. La idea era llegar a esos territorios y quedarse en esos territorios, pero con esa cultura o ese fundamento ético y religioso que tienen ellos. Por lo tanto, no asimilan las cosas que tiene por ofrecer el nuevo mundo o las personas que viven en ese lugar al que ellos llegan. En cambio, las migraciones de hoy en día funcionan diferente, aunque existen similitudes en las circunstancias como la pobreza o la falta de oportunidades que también les sucedió a ellos en su momento. Las personas que emigran hoy en día no migran cuando, sobre todo desde un país del tercer mundo, del primer mundo, no migran pensando que ellos tienen una idea sólida que implementar en el país al que van, sino que al contrario, el país al que va tiene ideas, culturas o conocimiento nuevo que le deben ofrecer a él. Esta es una gran diferencia de la migración de ese momento a la que sucede en este momento, sobre todo de países en desarrollo a países del primer mundo. Y esto es lo que hace que las leyes de migración sean tan fuertes hoy en día. Se exige que la persona tenga el idioma del país al que va, se exige que la persona tenga un cierto soporte económico para poder mantenerse en este país, y se exige que la persona cumpla una serie de objetivos o requerimientos explícitos para poder quedarse en este país. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque es el origen también de la economía nacionalista, que es lo que se está viendo, cómo se está perfilando el país norteamericano hoy en día. Y esto al mismo tiempo es importante porque ese tipo de economía es la que está generando una serie de divisiones
al mismo tiempo entre las negociaciones que se están haciendo internacionales y con países, sobre todo europeos, que es de donde provenía la mayoría de estos inmigrantes. Buenas tardes.